sería salud mental? El aislamiento progresivo al que las sociedades contemporáneas nos va condenando progresivamente, generando individuos solos, aislados, omnipotentes, autosuficientes, y ahí se originan los problemas mentales. Entonces, nuestra manera de comenzar es relacionarnos, es decir, mantener el lazo, el nexo, el tejido social sería como la primera intervención en salud mental, porque justamente la patología mental o la enfermedad mental, cuando ustedes han visto a alguien que se enferma de la mente, lo primero que hace es buscar aislarse. La fascinación por estar solo, la patología mental. No quiere decir que no sea delicioso estar solo, cuando uno lo escoge, no por aislamiento, por incapacidad de estar en relación, sino porque es una opción agradable. Estar solo también es agradable, no es patológico, pero puede ser patológico. Está bien, presentemos en general. ¿El grupo es de dónde? ¿De dónde procede el grupo? ¿Estudiantes de qué año? ¿De qué carrera? Estudiantes del segundo semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras. Invitados. Y yo le dije que segundo semestre de lenguas extranjeras, muy interesante. ¿Qué lenguas estudió? ¿Cuál? también hay profesores, por aquí hay de filosofía, una egresada de trabajo social, hay gente de trabajo social, no sé, adelante. Muy bien. Estoy colado, creo. Soy egresado del programa de licenciatura en literatura y estoy de profe ahorita en este momento, contratista, y me interesó mucho el tema. Estoy acá por eso. Hace 15 días estuve en una conferencia con colegas de psiquiatría. Una de las psiquiatras, en una intervención corta que hizo, manifestó que después de haberse leído 60.000 libros, todavía, y después de ejercer la profesión de psiquiatra durante 25 años, todavía no había entendido qué era la salud mental. Así que si no entienden, no hay problema. No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque no es fácil entender qué es la salud mental. Porque para poder entender los conceptos nuevos, la salud mental es un concepto nuevo, uno tiene que cambiar la manera de pensar. Si uno sigue pensando de la manera anterior a la creación de la nueva conceptualización, no lo podrá entender. Y sobre todo porque el concepto de salud mental no es un concepto técnico. Ustedes lo pueden leer en la ley, dice la salud mental es hacer no sé qué cosas y acostarse temprano, comer bien, frutas. Esos son conceptos técnicos y que no quieren decir en últimas absolutamente nada, porque son propuestas vacías. El concepto de salud mental, esta es la primera cosa que quiero que entiendan, la primera. Si la entienden, no perdimos el tiempo. Es un concepto social histórico. ¿Esto qué quiere decir? Que es producto de las transformaciones sociales de los últimos 120 años, modificaciones de las sociedades. El concepto se ha ido creando progresivamente por las transformaciones sociales e históricas. No son académicos, expertos, encerrados en oficinas, tratando de definir el concepto de salud mental para decir, es este. ¿Entienden la diferencia? Ha sido creado en un proceso muy largo, complicado, difícil. Es la primera aproximación para entenderlo. ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde nace? Hagamos una pequeña revisión histórica para entenderlo. ¿Dónde nace el concepto de salud mental? O la idea inicial, la noción inicialmente. Finales del siglo XIX, paralelo o concomitante al nacimiento de la psiquiatría. ¿Los jóvenes saben qué es la psiquiatría?
¿Qué hace un psiquiatra? Mental. Otra idea de la psiquiatría. No digan lo que sea, sigan sandeces, pero digan algo. ¿Qué se les ocurre que sea? Que la persona que analiza, trata trata de prevenir y también trata de enfermedad mental. Otra idea de la psiquiatría. Piensa que no es fácil, ¿no? Y estamos llenos de psiquiatras. No muchos, pero sí hay. Y no se preocupen, los psicólogos mismos no saben qué es un psiquiatra. Muchos psicólogos remiten al psiquiatra con tu idea, para que les den unas pepas a la enfermedad mental. El psiquiatra queda reducido a un recetador de pepas. Así es simple. Todo esto nosotros tenemos que cambiarlo. Y esto lo ha ido cambiando progresivamente la sociedad. Finales del siglo XIX nace la psiquiatría. O sea que llevamos más de 120 años. Sí, más, 140 años más o menos. ¿Y cómo nace la psiquiatría? La psiquiatría no ha existido toda la vida. Es una creación social europea. Y nace en condiciones sociales muy particulares. Es decir, que esto no quiere decir que la locura, la enfermedad mental, no haya sido considerada por todas las sociedades durante la historia de la humanidad. Todas las sociedades, de alguna manera, tienen que ver con la locura, con la enfermedad mental. Pero es en el siglo XIX que se crea una disciplina. ¿Entienden eso? Se crea, no existía, los psiquiatras no han existido toda la vida. Se crea una disciplina ligada a la medicina, como especialidad de la medicina, que se llamó la psiquiatría. Desde el punto de vista etimológico quiere decir tratamiento de los problemas del psiquismo. Psiquiatría. Porque en griego se dice psiche, quiere decir alma. El psiquiatra, en esa definición etimológica, sería el que trata los problemas del alma. ¿Correcto? Hoy en día no usamos la palabra alma, yo estoy buscando volver a usarla. ¿Por qué? Porque popularmente mucha gente asocia la palabra psique o psiquismo con un problema técnico, como con un término técnico, como de psicólogos. Y se olvida que cuando hablamos de psiquismo, de psique, estamos hablando simple y llanamente del alma, del espíritu. ¿Cuál es el problema con el término? Que tradicionalmente en nuestras sociedades judeocristianas se teologizó. Entonces cuando uno habla de alma, habla del alma que se va a ir al cielo o al infierno o al purgatorio según la creencia. No, el alma es el psiquismo. Esa parte del ser humano que nos hace diferentes, no solamente entre nosotros, frente a los animales, frente a la naturaleza, que nos da una singularidad y que no se reduce solamente a la biología corporal. Desde el nacimiento de la psiquiatría, en el contexto cultural en el que se da, imagínense, por ejemplo, que estuviéramos en el presente, que estamos muy cercanos. Ustedes conocen el barrio El Calvario. ¿No lo conocen? Hay varios calvarios en la ciudad, es decir, sitios donde hay personas que están en la calle, sumidos en la drogadicción, en la miseria, en la locura, en el aislamiento, muchas cosas revueltas allí, delincuentes, hay de todo. En un momento determinado, en la Europa de finales del siglo XIX, la situación era así, llena de mendigos en las calles, leprosos, sifilíticos, prostitución, drogadicción, delincuencia en las calles de la ciudad.
en las calles. En ese momento, que no estamos en la república, en la monarquía, se toma la decisión junto con la iglesia, porque la iglesia tenía mucho poder, lo sigue teniendo en el gobierno, en el manejo de las administraciones. Y tomaron una decisión política. Toda esa gente que está en la calle, vamos a recogerla, y se crearon los hospicios, que después eran hospitales. Fíjense que lo que hoy llamamos hospitales en su origen fueron hospicios, es decir, sitios de hospitalización, es decir, de hospitalidad, con el criterio cristiano de caridad. Los trabajadores sociales saben mucho de eso, ¿o no? Porque de ahí surge el trabajo social. Hospitalizarlos, ¿y quiénes administraron los hospicios? Pues el clero, porque eran los que tenían la estructura administrativa. Además tenían el concepto de caridad cristiana. Entonces lo que hacen es crear unos sitios, y aquí esto es muy importante, porque uno de los pensadores más importantes del siglo XX de Francia se llama Foucault. ¿Ellos lo ven? ¿Algo de Foucault? Seguramente le toca algo, ¿no? Foucault considera que el periodo de hospitalización fue un periodo de represión. Y esa idea todavía persiste en mucha gente, que cuando se hospitalizan es para guardarlos, es para esconderlos, es para evitar la vergüenza pública, para evitar que se afee la ciudad. Hay gobiernos que hacen eso. Eso no quiere decir que haya sido el origen de la psiquiatría. El origen de la psiquiatría empieza en ese momento. Se consiguen unos médicos que después se llamarán los alienistas, y los médicos lo que hacen, por eso nace ligada a la medicina, porque escogen médicos. ¿Por qué? Porque hay cantidades de enfermedades en esa población, en las poblaciones. Entonces lleva médicos. Y los médicos empiezan a ver que no todos ni eran mendigos, ni todos eran enfermos sifilíticos, sino que había otro tipo de personas que tenían patología mental y que estaban mezclados allí, entremezclados. Es lo que vemos nosotros cuando hacemos trabajo de campo en los barrios populares. Encontramos locura, encontramos adicciones, encontramos delincuencia, encontramos mendicidad, mezclados en una misma miseria, digámoslo así. Entonces lo que hacen es hacer una clasificación, separan esas personas que no son ni mendigas, que no son ni adictas, ni son delincuentes, sino personas con enfermedad mental. En ese momento, cuando los separan, nace la psiquiatría. Nace. ¿Por qué? Porque empieza todo un proceso de clasificación de las enfermedades. Este señor que habla solo y vive, ¿qué será eso? Esta señora que da vuelta, y empieza la nosografía, empieza la clasificación de las enfermedades, y nace lo que hoy en día se llama la psicopatología. Y ustedes aprenden, los que trabajan, ustedes en su trabajo aprenden, la psicopatología nace. Y al nacer la psicopatología, que es no solamente la clasificación de la enfermedad mental, ni la distinción, sino también la pregunta por el origen, que en términos médicos se llama la etiología de la enfermedad, nace el concepto de salud mental. Instantáneamente nace la psiquiatría, nace el concepto de salud mental. ¿Y qué quiere decir salud mental al inicio del siglo XIX? Al final del siglo XIX, con el nacimiento de la psiquiatría. La salud mental, cuando nace, es concebida como ausencia de enfermedad mental. Si pensamos el concepto de salud mental en finales del siglo XIX, hoy, en época moderna, ¿qué sería tener salud mental? A ver tú, muchacha, ¿qué sería tener salud mental con esa lógica? Finales del siglo XIX, ¿no? Pues
pues de pronto hoy en día se habla mucho sobre la prevención. No, finales del siglo XIX. ¿Qué sería tener salud mental si la psiquiatría trabaja las enfermedades mentales y se le opone un concepto de salud mental? ¿Qué sería tener salud mental a finales del siglo XIX? No hacer parte de ese grupo de personas. ¿Ah? No hacer parte de ese grupo. No hacer parte de ese grupo de personas. ¿Qué quiere decir no hacer parte de ese grupo de personas? ¿Ah? Estar como cuerdo, es decir, no estar loco. ¿Quiénes tendrían salud mental? Si aplicáramos en este momento el criterio del siglo XIX, ¿quiénes tendrían salud mental hoy? ¿Ah? Hoy, con el criterio del siglo XIX. Pues los que no estamos locos. Y listo. Los otros no tienen salud mental. ¿Ven la simpleza? Pero no es así. No es tan fácil. Exactamente. Entonces, como con esta pequeña revisión histórica lo que les he mostrado es que el concepto en general, los conceptos en general, para que ustedes lo aprendan constantemente, son creaciones sociales e históricas. Lo que pasa es que en la universidad nos meten el cuento que son creaciones de teóricos, encerrados en cajones, filosofando. No es así. Son creaciones sociales e históricas que los teóricos en procesos van atrapando y discutiendo y presentando. Hoy en día la salud mental empieza a modificarse más o menos en los años 70, 1970. Empiezan a darse cambios sociales y políticos. A ustedes no les tocó. Ustedes simplemente ven los cambios que se han presentado, porque un problema que tiene el ser humano es que nosotros no somos conscientes de las transformaciones sociales cuando se están sucediendo, sino que las transformaciones sociales las vemos es después. Si uno ve, yo no me he dado cuenta que eso pasó. Se van instituyendo lentamente, inopinadamente, la sociedad va instituyendo nuevas formas y nos damos cuenta después. Pongo un ejemplo. Cuando yo era adolescente, hace ya muchos años, la sexualidad de los jóvenes cuando yo era adolescente no se daba con las novias. Los hombres tenían que acudir a la masturbación, las mujeres no, porque era prohibido. La masturbación también era prohibida para los hombres. No solamente nos daba cáncer, sino que se nos volvían las manos peludas. Nos acusaban. Y yo me mantenía mirando las manos a ver si le salían pelos y no. Y los hombres o estaban condenados a la masturbación o a la castidad, porque también había la promoción de la castidad, o acudir a prostitutas. Fíjense que esa es una época en donde el ingreso a la sexualidad de hombres y mujeres es perturbado. Años después se ve el cambio. Hoy en día hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres no necesitan acudir a prostitutas o exclusivamente a la masturbación, sino que las relaciones sexuales empiezan entre jóvenes. Eso es un cambio socioantropológico grandísimo y se ha dado más o menos en 50 años. Y no es lo mismo una sociedad cuyos jóvenes inician sexualidad entre pares a una sociedad cuya sexualidad inicia con las manos o con las prostitutas. No es lo mismo. Son sociedades diferentes. No diría más sanas o menos, no, diferentes. Es decir, les insisto en el carácter transformador de las sociedades. En los años 70 aparece un cambio socioantropológico. En la sociedad anterior a los años 70, pueden
puede que hoy en día hayan ciertos elementos, pero eso se perdió. Los jóvenes de la sociedad anterior tenían asegurado el futuro. Asegurado. ¿Qué quiere decir tener asegurado el futuro? Económico y laboral. ¿Por qué? Porque la economía era una economía pequeña, de pequeños artesanos, de pequeños comerciantes, no había la gran industria de campesinos. Yo, por ejemplo, mi padre era panadero, fue panadero, mi abuelo también panadero y mi bisabuelo también. ¿Mi destino cuál era? Ser panadero. Así es, yo no tendría ningún problema, simplemente yo tenía que meterme a aprender panadería, administrar la panadería de mi papá y mis abuelos y yo transmitirle mis conocimientos a mis hijos y seguíamos de generación en generación. Hoy en día, no. De hecho, ya cuando yo interrumpí la cadena, porque yo ya entré en una nueva significación social que promovía lo que ustedes están haciendo hoy, la educación, educarse. Anteriormente nuestros abuelos eran casi semianalfabetos, era suficiente con sumar, restar y multiplicar para manejar una empresa de panadería. Punto. ¿Cuánto valen 3 panes? A 5 pesos cada uno, 15. Ya. Porque era muy simple la economía. Hoy en día no. Hoy en día se tiene que ser empresario. Y hoy en día ser panadero es una profesión que dura 5 años de estudios universitarios en Francia. Y 6 si quieres ser panadero especialista en pastelería fina. Es una profesión, son profesionales. Y para abrir una panadería tienen que ser empresarios, formados en el espíritu empresarial. El mundo cambia. Entonces, en esa época anterior, porque es importante ver los cambios para entender qué pasó con la salud mental, no había ningún problema ni ningún tipo de inestabilidad grave social. Cuando entran las nuevas significaciones, el estudio, las ofertas laborales son otras. Yo ya no quiero ser panadero, yo quiero ser médico. Tener mi propio consultorio, tener mi propio negocio, mi propia profesión, mi propia vida. Es decir, en una palabra, ¿qué quiero ser? ¿Qué es lo nuevo que se crea allí? Quiero ser un sujeto autónomo. Salirme de una tradición familiar estable y arriesgar la vida en la autonomía. ¿Cuál? Decido qué es lo que yo quiero ser y hacer. Y eso es un paso gigantesco en la sociedad. Ya no es lo que mi papá y mi mamá ni mis abuelos dicen yo debo ser. Todavía hay padres que insisten en que los hijos sean lo que ellos quieren, todavía. Pero la gran mayoría de jóvenes deciden autónomamente, según sus deseos, según sus inclinaciones, lo que quieren ser, así se equivocan. Un ejemplo, mi hijo, tengo un hijo, pero tengo 2. Mi hijo, cuando terminó bachillerato, cercano a la edad de ustedes, sacó un puntaje altísimo en el IFES. Y yo, como buen padre desubicado, quería que fuera médico. Pues mira, tiene un puntaje para entrar a medicina. El tipo me dijo, lo voy a pensar. Lo voy a pensar, eso era imposible hace 60 años. Lo voy a pensar, y hay un movimiento de autonomía. Es mi decisión, voy a reflexionar y voy a decidir. Y dije, bueno, un mes, pero pensaba en medicina, etc. Al mes, viene y me dice, yo quiero ser músico. Y le pongo, ¿el puntaje? Músico. Y el músico va a morir de hambre, no jodas. Va a terminar de serenatero, cantando en los buses. Todo el estigma de las profesiones que no son rentables. No, como sujeto autónomo se sostuvo, hizo música. Y el criterio que empleó para su decisión
Fue un criterio que me desarmó. Entonces, a todas mis objeciones económicas, la miseria en la que él iba a vivir,